La nieve caía lentamente sobre Madrid, como si el cielo quisiera cubrirlo todo con un velo blanco de silencio y nostalgia. Era Nochebuena. Las luces doradas colgaban de los balcones, los villancicos se mezclaban con el murmullo de las calles y el aire olía a castañas asadas y esperanza. Pero para Alejandro Méndez, esa noche tenía otro peso, uno que ni el brillo navideño podía disimular. Caminaba despacio junto a su hija Lucía, una niña de apenas 4 años, con rizos color miel que escapaban bajo un gorrito blanco. Ella saltaba entre los copos, riendo, mientras su padre la observaba con una mezcla de ternura y melancolía. En su rostro sereno se escondía una soledad profunda, una que ni los negocios ni el éxito podían llenar. «Papá, mira», dijo Lucía señalando el cielo. «Los copos bailan». Alejandro sonrió, inclinándose para ajustar la bufanda alrededor del cuello de su pequeña. «Sí, mi amor, esta noche todo baila, hasta el frío». El tono de su voz era suave, como si hablase desde muy lejos, desde un lugar donde los recuerdos dolían. Habían pasado 2 años desde la muerte de su esposa, Elena, y aunque fingía fortaleza ante su hija, la herida seguía abierta. Cada Nochebuena era un recordatorio de lo que había perdido. Cruzaron la Puerta del Sol, donde un enorme árbol iluminaba el centro con luces intermitentes. Familias reían, parejas se abrazaban, vendedores ofrecían chocolate caliente. Todo parecía perfecto hasta que Lucía se detuvo en seco. «Papá», susurró con la mirada fija en un banco de madera al borde de la calle. Alejandro siguió su mirada. Bajo el cartel parpadeante de una parada de autobús, una joven estaba encogida, cubierta apenas con un suéter delgado. El cabello rubio oscuro le caía enmarañado sobre el rostro, y entre sus brazos sostenía un bulto envuelto en una manta vieja. Al principio, Alejandro pensó que era un abrigo, pero entonces lo vio moverse. Un bebé. El viento cortante silbó entre los edificios. Lucía apretó la mano de su padre. «Papá, su bebé tiene frío». Alejandro tragó saliva. El impulso natural fue apartarla de allí, seguir caminando. Madrid estaba llena de historias tristes, y él ya había aprendido que no todas podían salvarse. Pero la voz de su hija tembló de compasión, tan parecida a la de Elena, que algo dentro de él se quebró. Se acercó despacio. La joven Camila Rojas dormía, o quizás se había rendido al agotamiento. Sus labios estaban azulados, las pestañas cubiertas de cristales de nieve. En sus brazos, el pequeño Mateo respiraba con dificultad, apenas un hilo de vida entre el frío y el sueño. Alejandro se arrodilló sin decir palabra, desató la bufanda roja de Lucía y la colocó con cuidado sobre el bebé. El contacto del paño tibio hizo que el niño soltara un gemido suave. Lucía observaba, inmóvil, los ojos muy abiertos. «¿Va a morirse, papá?», preguntó casi en un susurro. «No, cariño», respondió él, aunque ni siquiera estaba seguro de creerlo. «No, esta noche». Tocó el hombro de la joven con delicadeza. «Señorita, despierte, por favor». Camila abrió los ojos de golpe, asustada. Lo primero que vio fue a un hombre de traje oscuro, con la nieve pegada a los hombros y una niña pequeña a su lado. «No, no nos quite», balbuceó abrazando a su hijo. «No necesito ayuda». Alejandro mantuvo la voz baja, firme. «Su hijo está helado. No se trata de ayuda, se trata de sobrevivir». Camila quiso ponerse de pie, pero sus piernas temblaban. La vergüenza y el orgullo se mezclaban con el miedo. «No necesito su compasión», dijo, la voz rota. Alejandro la miró con calma, sin apartar la vista. «No le ofrezco compasión», dijo. «Le ofrezco calor». El silencio cayó entre ellos. La respiración del bebé se volvió más débil. Lucía, con el rostro serio, sostuvo el abrigo de su padre como si comprendiera la gravedad de aquel momento. Alejandro suspiró, tomó una decisión sin pensarlo más. «Vengan conmigo. Tengo un coche cerca». «No acepto un no» por respuesta. Camila dudó. Miró la nieve, el cielo, el rostro del desconocido.
En esos ojos no había lástima, sino algo más, una bondad tranquila que le recordaba los días en que aún creía en las personas. Finalmente asintió. Solo por esta noche. Solo esta noche, repitió Alejandro, aunque en el fondo sabía que aquella promesa iba a romperse. Tomó en brazos al pequeño Mateo con cuidado. El calor de la vida del bebé, tan frágil, le atravesó el pecho como un rayo. Lucía caminaba a su lado, mirando a Camila con curiosidad y ternura. Cuando llegaron al Mercedes negro aparcado bajo un farol, Lucía abrió la puerta trasera y con la inocencia más pura, dijo: «Papá, el bebé puede sentarse conmigo». Alejandro ayudó a Camila a subir, envolviéndola con su abrigo. En el interior, el aire caliente del coche parecía otro mundo. Las luces de Madrid se reflejaban en las ventanas como sueños que pasaban rápido. Camila miraba su reflejo en el cristal, pálida, derrotada, con un hombre desconocido al volante y su hijo dormido sobre las rodillas. Una lágrima se deslizó por su mejilla, no solo de tristeza, sino de alivio. Lucía la observó con una sonrisa tímida. «¿Cómo se llama tu bebé?» «Mateo», susurró Camila. «Es bonito, como un angelito». Alejandro las miró por el espejo retrovisor. En ese instante, el coche avanzaba entre calles adornadas de luces, pero para él, el verdadero milagro no estaba afuera, sino justo allí, en el asiento trasero, donde una niña compartía su inocencia con una madre desconocida y un bebé que respiraba de nuevo. El destino acababa de escribir una nueva página y ninguno de los tres lo sabía aún. El coche se deslizaba silencioso por las avenidas iluminadas de Madrid. En el interior, el aire cálido del sistema de calefacción comenzaba a devolverle color a los rostros. Camila Rojas permanecía en el asiento trasero, con el cuerpo rígido y las manos aferradas a su hijo. Frente a ella, la niña Lucía Méndez la observaba sin miedo, con esa inocencia que no conoce las distancias sociales ni las historias ocultas. El bebé Mateo dormía sobre el pecho de su madre, arropado ahora con la bufanda roja de la pequeña Lucía. Su respiración se volvía más profunda, más estable. El sonido suave de cada inhalación era, para Camila, una música sagrada. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había sentido calor de verdad. Alejandro Méndez, al volante, no dijo nada durante los primeros minutos. Tenía los ojos fijos en la carretera, el ceño levemente fruncido. Había tomado una decisión impulsiva, y lo sabía, pero algo en la mirada de su hija lo había desarmado. Lucía lo miraba desde su asiento, con los rizos dorados bailando sobre la bufanda. Papá susurró: «Vamos a ayudarla de verdad, ¿verdad?» Alejandro asintió despacio. «Sí, mi amor. A veces el corazón sabe antes que la cabeza lo que debemos hacer». Camila bajó la vista. Aquella frase la atravesó sin querer. Hacía meses que nadie hablaba con tanta sencillez y respeto delante de ella. La mayoría de las personas, cuando la miraban en la calle, apartaban la vista o fingían no verla. El coche se detuvo frente a un edificio majestuoso, el Hotel Palacio Real, propiedad de Alejandro. Las luces de la fachada se reflejaban en el mármol y en la nieve. Camila se quedó muda. Nunca había estado tan cerca del lujo, ni siquiera cuando aún tenía una vida normal. Alejandro bajó primero, abrió la puerta trasera y le tendió una mano. «Tranquila, no tiene que temer. Nadie va a juzgarla aquí». Camila dudó, pero al ver la sonrisa de Lucía, finalmente aceptó su mano. Al entrar al vestíbulo, el calor la envolvió como un abrazo. Las lámparas de cristal colgaban del techo y el aroma a madera pulida se mezclaba con el de chocolate caliente. Los empleados la miraron con sorpresa, pero ninguno dijo nada cuando el dueño del hotel, el señor Méndez, pasó delante de ellos cargando un bebé entre sus brazos. «Preparen la suite real», ordenó con voz serena, «y que traigan leche infantil, mantas y ropa de abrigo». «Sí, señor Méndez», respondió el recepcionista, bajando la mirada. Lucía caminaba de la mano de su padre, mirando todo con admiración. Para ella, aquello no era extraño. Era simplemente su hogar temporal. Pero para Camila, cada paso dentro de aquel lugar era una mezcla de vergüenza y asombro. Quería huir y al mismo tiempo quedarse.
Cuando llegaron al ascensor, Alejandro le cedió el paso. «Suba, por favor. No tendrá que preocuparse por nada esta noche. No entiendo por qué hace esto», murmuró ella, sin mirarlo. Alejandro esperó un momento antes de responder. «Porque mi hija tenía razón. Su bebé tiene frío». Esa simple respuesta la dejó sin palabras. La suite estaba bañada en una luz suave. Tenía una chimenea encendida, un sofá de terciopelo y ventanas enormes que daban a la ciudad nevada. Camila se quedó de pie junto a la puerta, incapaz de moverse. Le temblaban las piernas, no solo por el cansancio, sino por la incredulidad. Alejandro dejó a Mateo sobre el sofá, arropado con mantas, y se volvió hacia ella. «Puede ducharse, descansar. Pediré algo de comida». Camila negó con la cabeza. «No puedo aceptar tanto. No nos conoce». Él la miró con una calma que desarmaba. A veces, no hace falta conocer para ayudar. En ese instante, Lucía se acercó y tiró de la manga de su padre. «Papá, ¿puedo quedarme un poquito? Quiero ver al bebé». 5 minutos, dijo él sonriendo. La niña se sentó en el suelo junto al sofá, mirando a Mateo como si fuera un milagro. «Es tan chiquito», susurró. «Mira, mamá me dijo que los bebés huelen a cielo». Camila sintió que algo dentro de ella se quebraba. Una lágrima resbaló, pero trató de ocultarla. Alejandro observó la escena desde la distancia. Esa pequeña imagen, su hija hablando con una mujer desconocida, un bebé dormido entre ambas, le hizo recordar algo que no quería: la última Nochebuena con Elena. La risa de su esposa, su voz diciéndole que el verdadero lujo de la vida era poder dar. Cuando el servicio de habitaciones llegó con bandejas de sopa caliente y mantas nuevas, Camila retrocedió, casi con miedo. «No tengo cómo pagar esto», dijo en voz baja. «No necesita hacerlo», contestó Alejandro. «Considérelo un regalo de Navidad». Ella cerró los ojos, respirando hondo. «No estoy acostumbrada a que la gente me regale nada. Entonces empiece esta noche». El silencio que siguió fue cálido, casi íntimo. Camila aceptó la sopa y por primera vez en semanas comió despacio, saboreando cada cucharada como si fuera una promesa de vida. Lucía, acurrucada junto a su padre, la observaba con una sonrisa tranquila. «Papá, ¿mañana podemos traerle un gorrito al bebé?» «Claro que sí, cariño». Alejandro le acarició el cabello. «Pero ahora es hora de dormir». Camila levantó la mirada hacia él. «Gracias, señor Méndez. No sé cómo agradecerle». Alejandro negó con la cabeza. «No me lo agradezca a mí. Agradezca a Lucía. Fue ella quien vio lo que yo casi pasé por alto». El reloj del vestíbulo marcó la medianoche. Afuera, las campanas de la catedral repicaban, anunciando la llegada de la Navidad. Camila abrazó a su hijo y susurró: «Feliz Navidad, mi vida. Estamos a salvo». Alejandro los miró un momento más antes de salir de la habitación, con Lucía dormida en brazos. Mientras la puerta se cerraba, sintió algo que hacía años no sentía: paz. Esa noche, en medio del invierno y la tristeza, una chispa de humanidad había encendido de nuevo el fuego que creía extinguido. El amanecer llegó silencioso sobre Madrid. La nieve, caída durante toda la noche, cubría los tejados y las calles como una manta blanca. Desde la ventana de la suite, Alejandro Méndez observaba cómo el sol tímido comenzaba a teñir de dorado el horizonte. En su mano sostenía una taza de café, pero no la bebía. Simplemente la usaba como excusa para quedarse quieto, mirando sin ver. Detrás de él, sobre el sofá, dormía su hija Lucía, enroscada bajo una manta. Su respiración era profunda, tranquila, esa inocencia que solo los niños conservan intacta. Alejandro la contempló unos segundos con una mezcla de amor y culpa. Demasiado pequeña para haber conocido tanto vacío, pensó. Esa noche había sido diferente. No era la primera vez que veía pobreza, ni la primera vez que ayudaba a alguien en silencio. Pero lo que sintió al ver a Camila Rojas y su bebé Mateo en aquel banco fue otra cosa. Una punzada en el alma, una memoria, un eco. Cerró los ojos y entonces regresó allí, al hospital, 2 años atrás. El olor a desinfectante,
los pasillos blancos, las luces frías. Elena, su esposa, estaba recostada en la camilla, pálida pero aún sonriendo. Había sostenido su mano con fuerza mientras los doctores se movían a su alrededor. «Prométeme algo, Alejandro», había dicho con voz débil. «Prométeme que le enseñarás a Lucía a ser amable». «Claro que sí, mi amor. Y prométeme que tú también lo serás, incluso cuando duela». Unos minutos después, el monitor había emitido ese sonido que se graba en la memoria para siempre, un pitido continuo. El final, el vacío. Alejandro recordaba haber salido del hospital caminando como un fantasma, con Lucía dormida en brazos y un frío que no venía del invierno. Desde entonces había cumplido con su trabajo, con su papel de padre, con todo lo que se esperaba de él. Pero dentro nada se movía. Hasta anoche, hasta esa mirada temblorosa de una joven que luchaba por no derrumbarse, hasta esa voz diminuta que le dijo: «Papá». Su bebé tiene frío. Bajó la vista. Sobre la mesa había una pequeña bufanda roja, la de Lucía. Aún conservaba el olor a lana y a nieve. Sonrió levemente. Quizás Elena, donde estuviera, había guiado esa coincidencia. Una voz lo sacó de sus pensamientos. «¿Señor Méndez?», preguntó suavemente doña Teresa, la jefa de servicio del hotel, que acababa de entrar sin hacer ruido. «La señorita y el bebé siguen durmiendo. He mandado calentar más mantas y preparar desayuno para los tres». «Gracias, Teresa. Que nadie los despierte». «Sí, señor». Doña Teresa dudó un instante antes de hablar de nuevo. «Perdone que me entrometa, pero ¿está seguro de que es buena idea? No sabemos quién es esa muchacha. Podría ser una madre desesperada». Teresa interrumpió a Alejandro sin levantar la voz. «Eso es todo lo que necesito saber». La mujer bajó la cabeza. «Entiendo, señor». Cuando volvió a quedarse solo, Alejandro suspiró. Había pasado tanto tiempo tomando decisiones frías, calculadas, que aquella le resultaba extrañamente humana, y eso lo asustaba. Caminó hasta la puerta de la habitación contigua. No quería entrar, pero tampoco podía irse sin asegurarse de que todo estaba bien. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Camila dormía en una de las camas, su rostro sereno por primera vez en mucho tiempo. El cabello aún húmedo de la ducha caía sobre la almohada. A su lado, en una cuna improvisada, Mateo respiraba con suavidad. Una de sus diminutas manos estaba fuera de la manta y Camila la sostenía mientras dormía, como si incluso en sueños temiera perderlo. Alejandro se apoyó en el marco de la puerta. En silencio. Esa imagen le golpeó el pecho con una fuerza que no esperaba. Le recordó a Elena, a aquella ternura natural que nunca había podido imitar. Ella habría hecho lo mismo, pensó. Ella no habría pasado de largo. El llanto de Lucía en la habitación contigua lo devolvió a la realidad. Volvió junto a su hija, que se frotaba los ojos somnolienta. «¿Ya es de día, papá?» «Sí, mi amor. Es Navidad». Lucía sonrió con esa alegría simple que Alejandro envidiaba. «¿Y la señora con el bebé? ¿Está bien?» «Sí, están descansando. ¿Podemos darles regalos también?» «Tengo muñecas que ya no uso». Alejandro no pudo evitar reír. «Eres igual que tu madre», dijo, sin pensar. Lucía lo miró con curiosidad. «¿Mamá también daba regalos?» Él asintió, tragando el nudo que se formaba en su garganta. Ella creía que ayudar a alguien era la forma más bonita de celebrar la Navidad. Lucía se abrazó a su cuello. «Entonces, hoy lo estamos haciendo bien, ¿verdad, papá?» «Sí», pensó él. Por primera vez en mucho tiempo, sí. Horas después, cuando Camila despertó, la suite estaba bañada por la luz de la mañana. Sobre la mesa había una bandeja con pan, leche y fruta fresca. Alejandro se acercó despacio. «Buenos días». Ella se incorporó sobresaltada. «No sabía que seguía aquí. Vine a asegurarme de que Mateo estuviera bien». «Lo está, gracias a usted». Él negó con un leve gesto. «Gracias a Lucía. A veces los niños ven con más claridad que nosotros». Camila miró hacia el bebé, que dormía plácidamente. «No sé cómo devolverles esto».
Alejandro sonrió. Solo recupere fuerzas. Ya pensaremos en lo demás después. Por un momento, sus miradas se encontraron. No había promesas ni palabras vacías, solo el reconocimiento de dos almas cansadas que, por un instante, se entendían sin hablar. Mientras salía de la habitación, Alejandro sintió que la voz de Elena volvía a resonar en su cabeza. Prométeme que serás amable, incluso cuando duela. Y por primera vez desde su muerte, él susurró en silencio. Lo prometo, Elena. Lo prometo. La lluvia había cesado y el sol de invierno entraba tímidamente por las cortinas. En la suite aún flotaba el aroma a café y pan recién hecho. Camila Rojas abrió los ojos lentamente, desorientada. Durante unos segundos no supo dónde estaba. El colchón era demasiado blando, la habitación demasiado silenciosa, el aire demasiado cálido. Entonces giró la cabeza y vio a Mateo dormido a su lado, envuelto en mantas limpias. Su respiración era pausada, su piel había recuperado el color rosado. Un alivio profundo la atravesó, le acarició el rostro diminuto con la yema de los dedos. Mi vida, lo logramos. Una noche más, susurró. El recuerdo del banco, de la nieve y de los ojos del hombre que la había ayudado regresó en oleadas. Alejandro Méndez, repitió mentalmente, como si el nombre perteneciera a otro mundo. En cierto modo, así era. Cerró los ojos unos segundos más, pero el pasado no tardó en alcanzarla. Hace un año, Camila estaba en su segundo curso de Bellas Artes en la Universidad Complutense. Era una estudiante brillante, apasionada por el dibujo y la pintura al óleo. Sus profesores decían que tenía la mirada de quien no solo observa, sino que siente lo que ve. Soñaba con exponer algún día en una galería, con pintar rostros que contaran historias. En aquel entonces, su vida era sencilla pero feliz. Vivía en un pequeño piso compartido con una compañera. Se pasaba las noches dibujando y las mañanas entre cafés baratos y bocetos, hasta que conoció a Álvaro, un joven fotógrafo con sonrisa fácil y promesas rápidas. Él fue su primer amor y su primera herida. Todo se derrumbó una tarde lluviosa de marzo, cuando la prueba de embarazo dio positivo. Lo buscó durante días, pero él había desaparecido. Su número, desconectado. Sus redes, eliminadas. Lo único que quedó de aquella historia fueron 3 palabras escritas en un cuaderno de dibujo. Confía en mí. Cuando se lo contó a sus padres, el silencio fue peor que los gritos. Su madre, una mujer religiosa y rígida, no la miró a los ojos. Has traído vergüenza a esta casa, Camila. Si decides tenerlo, te vas. Camila se fue esa misma noche, sin dinero, sin familia, con un niño creciendo dentro y una mochila con lápices y cuadernos que pronto vendería para comer. Un leve sonido la devolvió al presente. Mateo se movía, buscando el pecho. Camila lo tomó con ternura y lo alimentó despacio. El calor del pequeño cuerpo sobre el suyo la ancló a la hora. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. Tocaron suavemente la puerta. Señorita Rojas, era doña Teresa, la mujer mayor que había visto la noche anterior. ¿Puedo pasar? Sí, claro. La mujer entró con una bandeja de desayuno y una expresión profesional, aunque en su mirada había curiosidad. El señor Méndez pidió que le trajera esto. Dijo que no debía preocuparse por nada. Camila asintió, incómoda. No quiero ser una carga. Me iré pronto, solo. Necesito que el bebé esté bien. Doña Teresa la observó con detenimiento. Había visto muchas cosas en sus años de servicio, pero pocas veces una mezcla tan pura de dignidad y miedo. Señorita Rojas, dijo finalmente, no es una carga para nadie. Créame, el señor Méndez no ayuda por capricho. Camila bajó la vista. No sé confiar, señora. La vida me ha enseñado lo contrario. La mujer suspiró. Entonces empiece de nuevo. A veces la fe no está en Dios ni en las personas, sino en lo que hacemos con la segunda oportunidad que se nos da. Cuando doña Teresa salió, el silencio volvió a llenar la habitación. Camila tomó su cuaderno de dibujo, el único que había conservado, y lo abrió por la última página.
Un retrato a lápiz de Mateo, recién nacido, trazado en una hoja manchada de lluvia. Sostuvo el lápiz unos segundos, indecisa. El trazo tembló. Las manos, acostumbradas al frío y la supervivencia, parecían haber olvidado cómo crear. Pero entonces miró hacia la cuna. Mateo la observaba con ojos curiosos, y en ellos vio lo que había perdido. Propósito. Colocó el cuaderno sobre las rodillas y comenzó a dibujar. Mateo la observaba con ojos curiosos y comenzó a dibujar. Mateo la observaba con ojos curiosos y primero, las líneas del rostro del niño, luego, la curva de su sonrisa dormida, los mechones suaves de su cabello. El lápiz volvió a moverse con ritmo, como si despertara un músculo dormido. Cuando terminó, una lágrima cayó sobre el papel. No era de tristeza, era de alivio. En ese momento, alguien llamó nuevamente a la puerta. ¿Puedo pasar? La voz grave y amable de Alejandro Méndez resonó desde el otro lado. Camila se apresuró a cerrar el cuaderno. Sí, adelante. Alejandro entró con paso tranquilo. Vestía un abrigo gris claro y una bufanda oscura. En sus manos llevaba una bolsa pequeña. Pensé que Mateo podría necesitar esto, dijo, dejando sobre la mesa un conjunto nuevo de ropa de bebé y un gorrito de lana. Camila lo miró, sin saber qué decir. No tenía que hacerlo. Lo sé, respondió él, pero quería hacerlo. Por un instante, el silencio entre ambos fue denso, pero no incómodo. Había respeto. Alejandro se acercó a mirar al bebé. Parece más fuerte. Sí, sonrió ella. Solo necesitaba un poco de calor. Él asintió, sin apartar la vista del niño. A veces todos lo necesitamos. Camila quiso responder, pero las palabras se le quedaron en la garganta. Hacía mucho tiempo que nadie hablaba con ella así, sin lástima ni juicio. Alejandro miró hacia la ventana, donde los copos de nieve comenzaban a derretirse bajo el sol. No sé cuánto tiempo planea quedarse en Madrid, señorita Rojas, pero si necesita un lugar para estabilizarse, puedo ayudarla. No a cambio de nada, solo porque puedo hacerlo. Ella lo miró con cautela. ¿Por qué me ayuda, señor Méndez? Él sonrió con tristeza. Porque alguien me enseñó que la bondad no se elige, se hace o se pierde para siempre. Camila bajó la mirada. Por primera vez en meses, quiso creerle. Cuando él se marchó, la habitación quedó en silencio otra vez. Camila abrió su cuaderno y en la esquina de la nueva página escribió una palabra: gracias. El sol de invierno bañaba la hoja con luz dorada, y en ese momento, sin saberlo, la artista que había olvidado soñar comenzó a despertar. El reloj del vestíbulo marcaba las 8 de la mañana cuando Lucía Méndez corrió por el pasillo del hotel con su abrigo rojo y una caja envuelta en papel brillante. Su risa clara rebotaba en las paredes como un villancico. Tras ella, caminaba su padre, Alejandro, con paso sereno pero cansado. Aquella mañana, por primera vez en años, no había comenzado revisando correos ni reuniones, sino pensando en algo tan sencillo como un desayuno compartido. «Papá, ¿crees que le guste el regalo?», preguntó Lucía, girándose hacia él. «Estoy seguro de que sí», respondió él sonriendo. No todos los días un bebé recibe un gorrito tejido por una artista tan talentosa. Lucía se rió. «No soy artista, papá». «Quizás no todavía», dijo él, guiñándole un ojo, «pero lo llevas en la sangre». Llegaron a la puerta de la suite, donde Camila Rojas y su hijo Mateo descansaban. Alejandro golpeó suavemente. Pasaron unos segundos antes de oír pasos lentos. Camila abrió, con el cabello recogido y una expresión todavía somnolienta, pero más luminosa que la noche anterior. «Buenos días», dijo, intentando sonar natural. «Feliz Navidad», contestó Lucía, extendiéndole la caja con una sonrisa. «Es para Mateo». Camila parpadeó, sorprendida. «No, no hacía falta. Papá dice que los regalos son para compartir el corazón, no las cosas», replicó Lucía con esa lógica pura de los niños.
Camila la miró con ternura. No recordaba la última vez que alguien le había regalado algo sin esperar nada a cambio. Abrió la caja. Dentro, un pequeño gorro de lana azul y una tarjeta con dibujos de estrellas y la frase torpemente escrita por una mano infantil. Para Mateo, con cariño de tu amiga Lucía. Camila no pudo contener las lágrimas. Se agachó para estar a la altura de la niña. Gracias. Es el regalo más bonito que hemos recibido. Alejandro observaba la escena desde la puerta, sin intervenir. Había algo sanador en ver cómo su hija, la misma niña que había crecido sin madre, era capaz de irradiar tanta ternura hacia una desconocida. ¿Puedo cargarlo otra vez?, preguntó Lucía con ilusión. Claro, pero con cuidado, respondió Camila sonriendo. Lucía tomó a Mateo en brazos y, por un momento, la habitación se llenó de un silencio dulce. El bebé abrió los ojos y balbuceó un sonido apenas audible, como si reconociera aquella voz infantil que la noche anterior le había salvado del frío. Camila levantó la vista hacia Alejandro. No sé cómo agradecerle. No lo haga, dijo él suavemente. A veces el agradecimiento pesa más que la ayuda. La frase quedó flotando en el aire. Camila asintió despacio. Unos minutos después, doña Teresa apareció con una bandeja enorme. Chocolate caliente, pan dulce, frutas y un pequeño pastel cubierto de azúcar. El señor Méndez ordenó que se sirviera el desayuno. Aquí, anunció la mujer, aunque en su tono se notaba cierta ternura. Feliz Navidad. El aroma a canela y cacao llenó la habitación. Lucía palmeó las manos emocionada. Papá, ¿podemos comer todos juntos? Alejandro dudó un instante, pero la sonrisa de su hija lo desarmó. Claro. Es Navidad, ¿no? Se sentaron los cuatro alrededor de la mesa. Alejandro, Lucía, Camila y el pequeño Mateo, en una cesta improvisada. Durante un rato, nadie habló. Solo se oía el chasquido suave del fuego en la chimenea y el tintinear de las cucharas. Camila miró alrededor. Aquella escena era tan sencilla, tan cálida, que le resultaba irreal. Desde hacía meses, cada comida suya había sido un acto de supervivencia. Mendigar pan, comer de pie, mirar por encima del hombro. Y ahora estaba allí, frente a una mesa elegante, con gente que la trataba como igual. Alejandro notó su silencio. ¿No le gusta el chocolate? No, respondió ella, sonriendo nerviosa. Es solo que hace mucho que no desayuno en compañía. Entonces tendremos que hacerlo costumbre, dijo Lucía alegremente. Camila rió, y aquella risa ligera fue como una bocanada de aire limpio. Alejandro la escuchó con atención. Había algo en su voz, una mezcla de fragilidad y fuerza, que le recordó a las conversaciones con Elena cuando todo aún parecía posible. Lucía hablaba sin parar, contándole a Camila que su madre había sido la mujer más buena del mundo y que ahora vivía en el cielo, dibujando estrellas. Camila la escuchaba con respeto, acariciándole el cabello. Debe de estar muy orgullosa de ti, le dijo. Lucía la miró fijamente. ¿Y la tuya? ¿Dónde está tu mamá? La pregunta la tomó desprevenida. Ella ya no está, respondió con una sonrisa triste, pero me enseñó a nunca dejar de cuidar a los demás. Lucía asintió como si lo entendiera todo. Entonces se parecen, ¿verdad? Alejandro apartó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. La inocencia de su hija tenía el poder de unir heridas que él aún no se atrevía a tocar. Después del desayuno, Camila ofreció ayudar a recoger la mesa, pero Alejandro negó con un gesto. Hoy no trabaja nadie, dijo, ni siquiera usted. Ella se sonrojó. No sé estar sin hacer nada. Entonces hablemos, propuso él. Caminaron hasta la ventana, desde donde se veía el parque cubierto de nieve. ¿Tiene planes para los próximos días?, preguntó él. Solo seguir respirando, bromeó con una sonrisa amarga. Aún no sé a dónde iré. Alejandro la observó unos segundos. Tengo una casa en la sierra, en Guadarrama. Hay una cabaña para huéspedes, tranquila, con vistas hermosas. Podría quedarse allí un tiempo, hasta que encuentre trabajo. Camila se sorprendió. ¿Por qué haría eso? Apenas nos conocemos.
A veces no se trata de conocer, dijo él, sino de reconocer. Ella lo miró, sin saber cómo interpretar aquellas palabras, pero en sus ojos no había segundas intenciones, solo una calma sincera. Lucía corrió hacia ellos con Mateo en brazos. «Papá, ¿pueden venir también al campo? Quiero enseñarles el lago donde los patos se congelan». Alejandro rió. «Parece que ya estás invitada oficialmente», le dijo a Camila. Por primera vez en mucho tiempo, ella no supo decir que no. Mientras el reloj marcaba las 12 y las campanas de la catedral resonaban a lo lejos, una nueva familia improvisada compartía un momento simple pero eterno. El primer desayuno navideño donde la soledad no tenía lugar. La tarde cayó lentamente sobre Madrid. Desde las ventanas del hotel, la nieve se derretía en gotas que resbalaban por el cristal, como si el invierno se estuviera despidiendo. Alejandro Méndez estaba sentado junto a la chimenea, con una copa de vino entre los dedos, mirando el fuego sin realmente verlo. Afuera, su hija Lucía jugaba con Camila Rojas y el pequeño Mateo, dibujando con crayones sobre una hoja. Las risas de la niña llenaban el aire, y por momentos aquel sonido lograba suavizar las sombras que aún habitaban dentro de él. Alejandro llevaba años huyendo del silencio, desde que Elena, su esposa, había muerto en aquel parto que nunca debió ser tan difícil. La casa, las oficinas, incluso los hoteles, se le habían vuelto demasiado grandes, demasiado vacíos. Intentaba llenarlos con trabajo, reuniones y decisiones, pero cada noche, al volver a su habitación, la soledad siempre estaba esperándolo. Puntual, paciente, a veces, escuchaba la voz de Elena entre sueños. Su risa, su manera de decirle, «No olvides ser humano, Alejandro». Esa frase, tan sencilla, se había convertido en un eco constante en su cabeza, pero hasta conocer a Camila, nunca había sentido que pudiera cumplirla de nuevo. Camila, mientras tanto, estaba sentada en el suelo junto a Lucía, ayudándola a dibujar. «¿Qué estás pintando?», preguntó con ternura. «A mi mamá», dijo la niña, trazando un sol amarillo enorme sobre el papel. Pero ya no recuerdo bien su cara, solo que tenía una voz bonita. Camila la miró en silencio. «Entonces pinta su voz», susurró. «A veces los recuerdos no se ven, se sienten». Alejandro las escuchaba desde la distancia. Esas palabras le tocaron algo profundo, un rincón que había cerrado hace tiempo. Cuando Lucía se quedó dormida sobre el sofá, con los crayones aún entre los dedos, Camila la cubrió con una manta y se levantó. «Es una niña preciosa», dijo mirando al hombre que la observaba. «Lo sé», respondió él con una sonrisa triste. «Su madre estaría orgullosa». Hubo un silencio breve, cómodo. El fuego chispeaba en la chimenea. Camila no sabía si debía preguntar, pero su instinto y su curiosidad pudieron más. «¿Puedo hacerle una pregunta, señor Méndez? Por favor, sin formalidades». «Llámeme Alejandro». «De acuerdo, Alejandro. ¿Cómo murió su esposa?». Él tardó en responder. La pregunta no lo sorprendió, pero el dolor seguía ahí, intacto. «Fue en el parto», dijo al fin, sin dramatismo. Era su segundo embarazo. Todo parecía normal, pero hubo una complicación. Camila bajó la mirada. «Lo siento. No tiene por qué. Nadie tiene la culpa». Alejandro giró la copa entre los dedos, observando el reflejo del fuego en el vino. Ella siempre decía que la vida solo tiene sentido cuando se comparte, que el dinero, las casas, los títulos, no sirven si uno no puede mirar a los ojos de alguien y saber que hizo algo bueno. Sonrió levemente. «Yo siempre fui el opuesto, más práctico, más frío, pero Elena era luz». Camila lo escuchaba con atención, sin interrumpir. Había en su voz una mezcla de serenidad y culpa, esa calma que solo nace cuando el dolor se ha vuelto parte del carácter. Antes de morir, continuó, Alejandro me pidió una promesa. Me tomó la mano y me dijo, «Prométeme que serás amable, incluso cuando duela». «Y lo ha cumplido», dijo Camila suavemente. No siempre, admitió él. «Durante mucho tiempo pensé que ser amable era una forma de debilidad. Pero anoche, cuando vi a su hijo temblando en la nieve, escuché su voz.
Fue como si Elena me hablara otra vez. Camila lo miró con los ojos brillantes. Quizás fue así. Quizás ella le envió esa oportunidad. Alejandro asintió. Quiero creerlo. El fuego iluminaba sus rostros. Por primera vez desde que se conocieron, ambos se miraron sin defensas. No como benefactor y protegida, sino como dos seres humanos que compartían la misma pérdida. El amor interrumpido por el destino. Usted también ha sufrido, dijo él, casi en un susurro. Puedo verlo en su mirada. Camila sonrió, con un gesto que era más resignación que alegría. El dolor nos enseña cosas que la felicidad nunca podría, pero a veces también nos roba demasiado. ¿Qué le robó a usted? Los sueños, respondió sin dudar. Pintar, estudiar, tener una vida normal. Cuando estás sola con un bebé y nadie te abre la puerta, aprendes a cerrar las tuyas también. Alejandro apoyó la copa sobre la mesa y se acercó. Quizás sea hora de abrirlas otra vez. Camila quiso responder, pero las palabras no salieron. Se limitó a asentir. El silencio que siguió no era incómodo, era denso, cargado de comprensión. Desde el sofá, Mateo emitió un pequeño gemido y ambos se giraron al mismo tiempo. Alejandro fue el primero en reaccionar. Caminó hacia el bebé, lo levantó con torpeza y lo acunó contra el pecho. Camila lo observó, sorprendida por la naturalidad de su gesto. Se nota que sabe hacerlo, dijo. Aprendí con Lucía, respondió él sonriendo. Los primeros meses no dormíamos nada, pero cuando un niño se duerme en tus brazos, todo el cansancio desaparece. Mateo suspiró y volvió a quedarse quieto. Alejandro lo miró un instante y luego se lo devolvió a Camila. Hay algo en los niños, dijo mientras lo hacía, que nos recuerda lo que fuimos antes de complicarnos la vida. Camila lo sostuvo contra su pecho y bajó la mirada. Gracias por no haber pasado de largo aquella noche, susurró. Gracias por recordarme que todavía puedo cumplir mi promesa, respondió él. Lucía se movió entre sueños, murmurando algo incomprensible. Alejandro se acercó para cubrirla bien. Camila lo observaba en silencio, y en su mente pensó que quizás, después de todo, las personas que pierden algo tan grande como el amor, también son capaces de amar con más verdad. El fuego se consumía lentamente. La habitación se llenó de una calma distinta, una que no nacía del lujo ni de la compasión, sino de algo más profundo. La sensación de que dos vidas rotas estaban comenzando, sin saberlo, a reconstruirse una sobre la otra. Y en algún lugar, más allá del tiempo y de la muerte, Elena sonreía. El tren serpenteaba entre las montañas cubiertas de blanco. Por la ventanilla, Camila Rojas observaba los bosques de pinos nevados pasar lentamente, con Mateo dormido en sus brazos. Frente a ella, Lucía Méndez se entretenía dibujando sobre el vidrio empañado, mientras su padre, Alejandro, revisaba algunos papeles con una tranquilidad inusual. ¿Siempre hay tanta nieve en este lugar?, preguntó Camila con voz baja. Alejandro levantó la vista. En invierno, sí, pero no se preocupe. La casa tiene calefacción en cada habitación y una chimenea que Lucía adora encender. Lucía sonrió, mostrando los dientes pequeños. Y hay ciervos, y patos, y un lago. Papá dice que a veces los zorros bajan a mirar desde el bosque. Camila asintió, sonriendo con dulzura. No recordaba la última vez que había viajado en tren sin miedo a quedarse dormida, sin el peso constante de la incertidumbre. El paisaje le parecía un cuadro vivo. Montañas que se perdían en la niebla, casas diminutas dispersas entre la nieve, humo saliendo de chimeneas lejanas. Todo parecía tan ajeno a su pasado, tan limpio. Alejandro los había invitado a quedarse un tiempo en su finca Sierra de Guadarrama, un refugio apartado donde, según él, el mundo se detiene un poco. Al principio, Camila había dudado. Su orgullo le decía que no debía aceptar más ayuda, pero cuando vio el rostro ilusionado de Lucía y la serenidad en la voz de Alejandro, supo que resistirse sería inútil. El tren se detuvo. El aire frío golpeó el rostro de Camila cuando bajaron al andén. Frente a ellos, un coche negro esperaba, y a su lado un hombre de mediana edad, Esteban Vargas, el asistente de confianza de Alejandro. «Bienvenida, señorita Rojas»,
dijo con una leve inclinación. El camino es corto, pero algo empinado. El trayecto duró unos 20 minutos. A medida que ascendían, los árboles se volvían más altos y el paisaje más silencioso. Finalmente, el coche se detuvo frente a una casa de piedra con techos de madera y ventanales grandes, de donde salía un humo tenue. Camila bajó del coche y se quedó inmóvil. La finca Los Almendros era hermosa, rodeada de pinos, con un pequeño establo al fondo y una colina desde donde se veía todo el valle cubierto de nieve. Balbuceó impresionante. Alejandro sonrió. Es solo una casa, dijo. Lo que la hace especial es cuando alguien la habita. Lucía corrió hacia la entrada, dejando huellas diminutas en la nieve. Camila la siguió con Mateo en brazos. Al cruzar el umbral, una oleada de calor y olor a leña quemada la envolvió. La casa era amplia pero acogedora, vigas de madera, tapices tejidos a mano, fotos familiares. Sobre la chimenea había una imagen de Elena, enmarcada con sencillez. Camila la miró en silencio. Alejandro notó su curiosidad. Era mi esposa, dijo con suavidad. Le gustaba venir aquí a pintar. Decía que la montaña le recordaba que la vida siempre continúa, incluso después de las tormentas. Camila bajó la vista, emocionada. Tenía razón. El resto del día transcurrió entre risas y preparativos. Lucía mostró a Camila su habitación, una pieza pequeña con vistas al bosque, y le insistió en que pusiera los dibujos de Mateo en la pared. Doña Teresa, que había llegado un día antes, preparó una cena sencilla con sopa caliente, pan horneado y una tarta de manzana que llenó la casa de aroma a hogar. Por la noche, cuando todos dormían, Camila se levantó. Caminó descalza hasta la ventana de su habitación. Afuera, la nieve caía lenta, silenciosa. En la distancia, la luna iluminaba el bosque y el lago congelado. Mateo dormía plácido en su cuna. Camila se acercó y lo cubrió con una manta. Se quedó mirándolo largo rato, hasta que la emoción la desbordó. No era miedo, ni tristeza. Era algo nuevo. Paz. Hacía meses que no sentía eso. Por primera vez desde que fue expulsada de su casa, su cuerpo no temblaba por el frío o la inseguridad. Por primera vez, podía respirar sin pensar en el mañana. Tomó su cuaderno de dibujo, lo abrió y comenzó a trazar. Dibujó el reflejo de la luna sobre la nieve, los pinos, la chimenea encendida, pero en el centro del papel, sin darse cuenta, dibujó la figura de un hombre sosteniendo a un niño mientras una niña reía a su lado. Cuando terminó, sonrió con tristeza, cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesita. Al día siguiente, la casa despertó con olor a café. Alejandro estaba en la cocina, vestido de manera informal, preparando el desayuno con torpeza evidente. «Buenos días», saludó Camila, entrando con Mateo en brazos. «Ah, buenos días», respondió él, sonrojándose levemente. «Intentaba hacer panqueques, pero parece que solo logré destruir la sartén». Camila soltó una risa sincera, ligera. «Déjeme intentarlo yo. No soy chef, pero sobreviví años improvisando con menos». Ambos cocinaron juntos, riendo entre torpes intentos. Lucía llegó con el cabello despeinado, aún somnolienta, y al verlos exclamó: «Parece una familia». Las palabras de la niña los sorprendieron. Alejandro y Camila se miraron un instante, en silencio. Luego él respondió: «Tal vez un equipo temporal», pero en el fondo ninguno creyó del todo en esa palabra. Esa tarde, Alejandro llevó a Lucía al lago helado. Camila los observaba desde la ventana, con Mateo dormido sobre su pecho. Veía al hombre y la niña jugando a lanzar piedritas sobre el hielo, riendo, libres. Y por primera vez pensó que tal vez el destino no la había castigado, sino empujado hasta allí para recordarle que todavía existían lugares donde uno podía volver a empezar. Esa noche, mientras la chimenea crepitaba, escribió en su cuaderno: «A veces, el refugio no es un lugar, es una mirada que no te juzga, una voz que te recuerda que aún perteneces al mundo». Cerró el cuaderno con una sonrisa. En la casa de la montaña,
Bajo la nieve que caía sin ruido, Camila y Mateo por fin dejaron de huir. El invierno seguía cubriendo las montañas con su manto blanco. Los días en los almendros pasaban lentos, tranquilos, marcados por el olor a leña y el sonido de Lucía riendo con Mateo en el salón. Camila Rojas se había acostumbrado a esa calma extraña. Cada mañana, después de preparar el desayuno, salía al porche con una manta sobre los hombros, observaba el bosque y dejaba que el aire frío le despertara el alma. Era la primera vez en muchos meses que no tenía miedo del amanecer. Sin embargo, había algo que la inquietaba, la sensación de estar viviendo una vida prestada. Todo lo que tenía, el techo, la comida, el calor, pertenecía a otra persona. A Alejandro Méndez, el hombre que había irrumpido en su noche más oscura para ofrecerle una segunda oportunidad. Esa mañana, mientras Camila colgaba la ropa de Mateo cerca de la chimenea, escuchó pasos tras ella. Alejandro apareció, con su habitual elegancia relajada, jersey oscuro, bufanda gris y una sonrisa leve. «Buenos días. ¿Cómo amaneció?» «Bien», respondió ella. «Mateo durmió toda la noche, lo cual ya es un milagro». «Entonces estamos ante un día prometedor», bromeó él. Camila sonrió, pero en su mirada había algo de reserva. «Alejandro», dijo con cautela, «no quiero abusar de su hospitalidad. Llevo aquí una semana. No sé cómo voy a pagarle todo esto». Él levantó una mano, interrumpiéndola. «No me debe nada, pero si de verdad quiere hacer algo, podría ayudarme con algo pequeño». Camila frunció el ceño, desconcertada. «¿Ayudarlo?», Alejandro asintió. «Verá, dirijo una empresa de inversiones, pero también tengo una fundación cultural que apoya a jóvenes artistas. Últimamente necesitamos rediseñar parte de la imagen visual. Pensé que, si le interesa, podría encargarse usted». Camila parpadeó, incrédula. «¿Yo? Pero hace meses que no trabajo, ni siquiera tengo un ordenador». Alejandro sonrió y señaló una caja sobre la mesa. «Por eso traje esto». Camila se acercó. Dentro había un portátil nuevo, elegante, con una nota escrita a mano. «Para que el arte vuelva a tener un lugar en tu vida». Sus labios temblaron. «No puedo aceptar esto». «Claro que puede», respondió él con calma. «No es caridad, Camila, es una oportunidad. Usted tiene talento y no pienso permitir que el miedo lo entierre». Camila miró el ordenador como si fuera algo sagrado. «No sé si recordaré cómo hacerlo». «El talento no se olvida», dijo Alejandro. «Solo espera a que alguien le dé permiso para volver a respirar». El silencio que siguió fue profundo. Camila respiró hondo, intentando contener la emoción. «¿Y si fallo?», preguntó finalmente. Alejandro la miró con ternura. «Entonces fallaremos juntos, pero dudo mucho que eso ocurra». Esa tarde, Camila se sentó frente al ordenador. Sus dedos temblaban sobre el teclado. Hacía tanto tiempo que no escribía un correo, que no sentía la responsabilidad de entregar algo. Alejandro la había registrado como colaboradora de su fundación y le había explicado las tareas: diseñar carteles, actualizar catálogos de exposiciones, crear ilustraciones para campañas solidarias. A medida que trabajaba, los recuerdos volvieron. Las horas en la universidad, los dibujos a lápiz, los sueños interrumpidos. Pero ahora, algo era diferente. No lo hacía para sobrevivir, lo hacía porque quería. Lucía se acercó con curiosidad. «¿Qué haces, Camila?» «Trabajo. Estoy dibujando un cartel para una exposición. ¿Puedo ver?». Camila giró la pantalla y le mostró el boceto. Una mujer sosteniendo a un niño bajo la nieve, con un farol encendido en la mano. Lucía sonrió. «Parece tú y Mateo». Camila se quedó callada unos segundos, luego asintió. «Tal vez lo sea». Alejandro, que las observaba desde el pasillo, se detuvo en seco. Aquella escena, una madre joven trabajando mientras los niños jugaban alrededor, lo conmovió de una forma inesperada. Era el retrato de la normalidad que no había sabido imaginar para sí mismo. Más tarde, al caer la noche, Camila guardó los archivos y cerró el portátil. Estaba exhausta pero feliz.
Alejandro se acercó con 2 tazas de té. ¿Cómo fue el primer día? Intenso, respondió ella, riendo suavemente. Me siento viva otra vez. Eso era el objetivo. Camila lo miró con gratitud. ¿Por qué confía tanto en mí? Apenas me conoce. Alejandro tomó un sorbo de té antes de responder. Porque vi en sus ojos la misma mirada que yo tenía cuando perdí a Elena. La de alguien que quiere seguir, pero no sabe cómo. Camila apartó la vista. A veces siento que todo esto es un sueño y que cuando despierte, volveré al frío. Entonces no despierte todavía, dijo él. Tal vez este sea el comienzo de algo real. El silencio entre ellos no fue incómodo, sino lleno de significados. Afuera, la nieve seguía cayendo, lenta y luminosa bajo la luna. Lucía apareció en el marco de la puerta, medio dormida. «Papá». Mateo se despertó otra vez. Alejandro se levantó, divertido. «Vamos a verlo». Camila lo siguió hasta la habitación. Allí, el bebé balbuceaba con una sonrisa. Lucía lo acarició con ternura. «¿Sabes, Camila?», dijo la niña con voz soñolienta. «Mateo ya no tiene frío». Camila se agachó y la abrazó con suavidad. «No, mi amor, ahora tiene un hogar». Alejandro los observó en silencio, y por primera vez desde la muerte de Elena, sintió que la promesa que había hecho comenzaba a cumplirse de verdad. La nieve había cesado, y el cielo sobre Sierra de Guadarrama se tornaba violeta. La chimenea crepitaba en el salón, mientras el aroma a romero y pan recién horneado se mezclaba con el del vino que respiraba en las copas. Era la primera noche en que Camila Rojas y Alejandro Méndez estarían realmente a solas, sin prisas, sin la presencia constante de Lucía o los quehaceres del día. Lucía dormía ya, agotada después de pasar la tarde construyendo muñecos de nieve con Mateo, que ahora descansaba en su cuna. Afuera, la luna reflejaba su luz sobre los pinos y convertía todo el valle en un espejo helado. Alejandro había preparado la mesa con un cuidado silencioso: 2 platos de cerámica blanca, pan recién hecho y velas encendidas. Cuando Camila bajó las escaleras, vestida con un suéter color crema y el cabello suelto, él se quedó un instante inmóvil. Había algo en su sencillez que lo desarmaba más que cualquier lujo. «Huele delicioso», dijo ella sonriendo tímidamente. «¿También cocina?» «Solo cuando quiero impresionar», respondió él, en tono de broma. Camila rió, una risa suave que llenó la habitación como música. Se sentaron frente a frente. Por unos segundos, ninguno habló. Solo el fuego, con su sonido rítmico, mantenía viva la conversación invisible entre ambos. «¿Cómo fue su día?», preguntó Alejandro al fin, rompiendo el silencio. «Productivo. Terminé el diseño del cartel. Lo envié esta tarde. Me sentí útil otra vez». «Lo vi», respondió él, asintiendo, «y debo decir que es hermoso. Tiene algo verdadero». Camila bajó la mirada, sonrojada. «Es solo un dibujo», no replicó él. «Es más que eso. Es esperanza». El silencio volvió, pero ahora era distinto. No había distancia, solo una complicidad serena. «¿Siempre fue artista?», preguntó Alejandro después de un momento. «Desde que tengo memoria», contestó ella. «Cuando era niña, dibujaba en las paredes de la casa y mi madre me regañaba. Decía que los sueños no daban de comer. Tenía razón, aunque nunca aprendí a dejar de soñar. Y yo», dijo él, pensativo, «aprendí justo lo contrario, a dejar de soñar demasiado pronto». Camila lo miró con curiosidad. «¿Por qué?». Alejandro tomó un sorbo de vino antes de responder. «Porque en los negocios, soñar cuesta caro. La gente confunde la bondad con la debilidad, la empatía con el error. Cuando perdí a Elena, me volví piedra. Era la única forma de seguir respirando». Camila sostuvo su mirada. «Y sin embargo, aquí está, cuidando de una mujer desconocida y su hijo. No parece tan de piedra». Él sonrió levemente. «Quizás sea mérito suyo». Camila apartó la vista, disimulando la emoción que se le agolpaba en el pecho. Sentía que la conversación se volvía peligrosa, no por lo que se decía,
sino por lo que se insinuaba entre líneas. No sé cómo agradecerle, dijo con voz baja. Lo que usted hizo por nosotros no lo hace cualquiera. Alejandro negó con la cabeza. No necesito que me agradezca. Necesitaba hacerlo. Hay actos que, más que salvar a otros, nos salvan a nosotros mismos. Camila lo observó en silencio. En el reflejo de las velas, su rostro parecía más joven, más humano. Le costaba creer que ese hombre, tan sereno y distante al principio, pudiera hablar con tanta ternura. ¿Sabe qué me sorprende?, preguntó ella, después de un largo silencio. Que siendo quien es, siga creyendo en la bondad. No siempre lo hago, admitió él, pero usted y Mateo me recordaron por qué vale la pena intentarlo. El fuego crepitó más fuerte, como si quisiera subrayar las palabras. Camila sonrió con timidez. Lucía tiene suerte de tenerlo. Yo tengo suerte de tenerla. A ella, corrigió Alejandro. Me ha enseñado más sobre la vida que todos mis libros y socios juntos. Los niños tienen esa magia, dijo Camila. Ven lo esencial, sin adornos. Alejandro asintió. Ella fue quien me obligó a detenerme aquella noche. Si hubiera estado solo, probablemente habría seguido de largo. Camila respiró hondo. Entonces, en cierto modo, su hija nos salvó, y ustedes la salvaron a ella, respondió él sin pensarlo. Desde que Elena murió, Lucía no dormía una noche entera sin pesadillas. Desde que están aquí, no ha vuelto a despertar llorando. Camila se quedó callada. Una mezcla de gratitud y ternura la invadió. Era extraño sentirse parte de algo tan íntimo, tan ajeno y a la vez tan necesario. Tal vez los cuatro nos necesitábamos, dijo finalmente, casi en un susurro. Alejandro levantó la vista, sorprendido por la claridad de sus palabras. La miró durante un largo instante, y el tiempo pareció detenerse. No hubo gestos, ni palabras de más, solo la certeza silenciosa de que algo estaba naciendo entre ellos, algo frágil, todavía sin nombre. Ella fue la primera en romper el hechizo. Debo acostar a Mateo. Es tarde. Claro, respondió él, poniéndose de pie. Gracias por la compañía, Camila. Cuando se despidieron, Camila subió las escaleras con el corazón acelerado. En su habitación, el bebé dormía tranquilo. Se acercó a la ventana y vio la luz del salón aún encendida. Alejandro seguía allí, sentado junto al fuego, pensativo, con la copa de vino vacía entre las manos. Camila cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola, y abajo, en el silencio de la noche, Alejandro pensaba lo mismo. Quizás la promesa de Elena no era solo ayudar a otros, sino aprender a amar otra vez. El invierno empezaba a ceder. En la finca Los Almendros, los copos de nieve se derretían lentamente sobre los tejados, dejando ver la madera oscura bajo el hielo. Las tardes eran más largas, el aire olía a pino húmedo y la vida parecía avanzar sin prisa. Camila trabajaba cada día frente a su ordenador, diseñando campañas para la fundación de Alejandro Méndez. Lucía jugaba en el jardín con Mateo, y Alejandro, por primera vez en años, sonreía sin motivo aparente. Pero la paz, como siempre, tiene enemigos silenciosos. Una mañana, Alejandro conducía hacia Madrid para una reunión con el consejo de su empresa. Al llegar al edificio de cristal que llevaba su nombre, lo esperaba Hernán Salvatierra, su viejo rival. De traje impecable y sonrisa afilada, Hernán extendió la mano con fingida cortesía. Alejandro, viejo amigo, dijo con voz amable. Qué gusto verte. Alejandro lo miró sin ocultar su desconfianza. Nunca fuimos amigos, Hernán. ¿Qué quieres? Solo conversar. Dicen que has tenido una compañía peculiar últimamente. Alejandro lo observó en silencio. Hernán se acercó un paso, bajando el tono. Una mujer joven, sin apellido conocido, viviendo en tu finca y con un bebé. No veo qué te importa eso. A mí, nada, sonrió Hernán. Pero sabes cómo son los accionistas. A ellos sí les importa. La prensa adora ese tipo de historias. El magnate que rescata a una mujer misteriosa. Da para titulares sabrosos. Alejandro lo fulminó con la mirada. Ten cuidado con lo que insinúas.
No insinúo, amigo. Solo te advierto. Si no te proteges, otros lo harán por ti. Hernán le dio una palmada en el hombro y se marchó con una sonrisa triunfante. Alejandro se quedó mirando su reflejo en los ventanales. Sabía que no era una amenaza vacía. El mundo empresarial no perdona las debilidades, y mucho menos las que parecen sentimentales. Esa tarde, de regreso en la finca, Alejandro intentó disimular su preocupación, pero Camila Rojas, perceptiva como siempre, notó algo en su semblante. ¿Todo bien?, preguntó, mientras servía café. Sí, solo. Cosas del trabajo. ¿Problemas? Los de siempre. Personas que creen saber lo que es correcto para uno. Camila lo observó unos segundos antes de hablar. A veces, la gente se asusta cuando ve felicidad en otros. Les recuerda lo que no tienen. Él la miró, sorprendido por la simpleza certera de su frase. Tiene razón. No la tengo, respondió ella sonriendo. Solo lo he vivido. El ambiente pareció relajarse, pero por dentro, Alejandro sabía que la tormenta apenas comenzaba. 2 días después, el teléfono de Camila sonó, un número desconocido. Dudó en contestar, pero lo hizo. «Señorita Rojas», dijo una voz masculina, segura. «Habla Hernán Salvatierra, socio de Inversiones Méndez. Espero no molestarla». Camila se tensó. «¿Cómo consiguió mi número?» «No se alarme, fue un asunto administrativo. Quería hablarle sobre su talento. He visto sus diseños y creo que podríamos ofrecerle una posición más estable, con mejores condiciones, claro». «No entiendo. ¿Habla en nombre de la fundación?» «No exactamente. Hablo en nombre de la compañía principal. Sé que trabaja para Alejandro, pero no querría que una mujer tan capaz desperdicie su futuro como asistente benéfica». Camila sintió una mezcla de desconfianza y enojo. «No estoy buscando otro empleo. Piénselo bien», dijo Hernán, bajando la voz. «La gente ya habla, y usted sabe cómo funcionan los rumores. Una mujer sola, sin pasado claro, viviendo en casa de un hombre rico, no querría que eso afectara su reputación, ¿verdad?» El silencio se volvió pesado. Camila sintió un nudo en el estómago. «¿La está amenazando?», preguntó con voz temblorosa. «No, señorita. Solo la estoy advirtiendo. A veces, alejarse a tiempo es la mejor forma de agradecer», y colgó. Camila se quedó mirando el teléfono, con la respiración agitada. La vergüenza y el miedo regresaron de golpe, como una ola helada. Esa noche, Alejandro notó que ella estaba distante. Apenas comió, y evitaba mirarlo. Cuando la pequeña Lucía se durmió, él se acercó. «Camila, ¿ocurrió algo?». Ella dudó, pero al final habló. «Hoy me llamó un hombre. Dijo llamarse Hernán Salvatierra». El rostro de Alejandro se endureció. «¿Qué te dijo?». «Que debía alejarme de aquí, que la gente podría malinterpretar nuestra relación». Alejandro apretó los puños. «Ese miserable». «No importa», lo interrumpió ella, con voz quebrada. «Tiene razón, no debería estar aquí. No quiero causarle problemas». Alejandro dio un paso hacia ella. «Camila, escúchame. No hiciste nada malo, pero no entienden eso», replicó. «Y no me importa lo que digan de mí, pero no soportaría que lo dañaran a usted o a Lucía por mi culpa». Él la tomó suavemente del brazo. «No voy a permitir que nadie decida por mí, ni por ti». Camila se apartó, con lágrimas contenidas. «No puede protegernos de todo, y no quiero convertirme en otra carga para su vida». Alejandro la miró fijamente. «Tú y Mateo no son una carga, Camila. Son», vaciló un instante, buscando las palabras, «lo más humano que me ha pasado en años». El silencio los envolvió. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, arrastrando la nieve. Camila bajó la mirada. «No sé si puedo quedarme. Necesito pensar». Alejandro asintió con pesar. Sabía que forzarla sería destruir la confianza que tanto había costado construir. «Está bien», dijo con voz baja. «Pero prométeme que, pase lo que pase, no volverás a la calle, no sola». Camila asintió. «Lo prometo». Cuando se marchó a su habitación, Alejandro se quedó frente al fuego,
sin moverse. Sabía que Hernán no se detendría ahí, y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo, no por su reputación, sino por lo que empezaba a significar esa mujer en su vida. Esa noche, Camila no durmió. Miraba a Mateo, profundamente dormido, y pensaba en todas las veces que el destino la había puesto a prueba. Ahora la pregunta no era si merecía quedarse, sino si tenía derecho a destruir la paz de alguien que finalmente había aprendido a vivir otra vez. Y mientras la luna ascendía sobre la sierra, las primeras sombras del horizonte empezaban a cubrir el refugio que creían invencible. El amanecer llegó gris y silencioso. El viento soplaba con fuerza sobre las montañas, haciendo crujir los árboles que rodeaban los almendros. Dentro de la casa, el fuego aún resistía en la chimenea, pero el aire era distinto, tenso, contenido, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. Camila Rojas llevaba horas despierta, preparando una pequeña maleta con la ropa de Mateo y algunos dibujos guardados en su cuaderno. Sus movimientos eran lentos, temblorosos. Cada prenda doblada era una punzada de duda. Solo será por unos días, se repetía, aunque en el fondo sabía que quizás no volvería. En el salón, Alejandro Méndez hablaba por teléfono con voz contenida. «No voy a tolerar esa difamación», Hernán decía con tono gélido. «Si vuelves a involucrar su nombre, no responderé solo con palabras». Una pausa. Su mirada se endureció. «Sí, sé lo que haces, pero recuerda, el poder no te protege de la miseria moral». Colgó con un golpe seco. Se quedó de pie frente a la ventana, mirando la tormenta que comenzaba a levantarse sobre el valle. Cuando se giró, vio a Camila parada en la escalera, sosteniendo a Mateo. «¿A dónde vas?», preguntó él, aunque la respuesta ya la sabía. «Me marcho. No quiero que por mi culpa pierda lo que ha construido». «¿Mi reputación?», ironizó, con amargura. «¿Crees que me importa lo que digan esos buitres?». «No lo diga», así pidió ella, casi en un susurro. «Usted no sabe cómo hablan. Ya me han llamado cosas peores antes». Alejandro dio un paso hacia ella. «Camila, lo que esa gente piense no me define, pero sí define su empresa, su nombre, el futuro de su hija», replicó ella, «y no permitiré que los manche por mi culpa». El silencio entre ambos se volvió insoportable. El viento golpeaba las ventanas y el fuego chispeaba con violencia. «No entiendes», dijo él al fin. «Desde que llegaste, esta casa volvió a tener vida. Lucía volvió a reír, yo volví a sentir. No voy a perder eso por miedo a un titular». Camila lo miró, con lágrimas contenidas. «No puede protegernos de todos, Alejandro. No puede luchar contra el mundo por una mujer que ni siquiera sabe si lo merece». Él respiró hondo, frustrado. «¿Y tú crees que merecías pasar hambre? ¿Dormir en la calle con un niño en brazos? La dignidad no se mide por el juicio de los demás». Las palabras resonaron en la habitación, cargadas de verdad y dolor. Camila bajó la mirada. «No lo hago por mí», dijo con voz temblorosa. «Lo hago por usted, por Lucía. Si me quedo, todo se derrumbará». Alejandro se acercó, tan cerca que ella pudo sentir el calor de su respiración. «¿Y si ya se está derrumbando por verte marchar?». Camila parpadeó, con el corazón latiendo desbocado. «No diga eso, por favor». «Y de Ceciple», Camila parpadeó. «¿Y si de Cecinto?» «Y de se está derrumbando por verte marchar». Camila parpadeó con el corazón. «Entonces dime tú qué debo decir», replicó él, con una mezcla de rabia y ternura. «Dime cómo debo fingir que no me importas». Ella lo miró, y durante un instante el mundo se detuvo. Había tanto contenido en esas miradas: agradecimiento, miedo, deseo reprimido, que bastó un segundo para comprender lo imposible de todo aquello. Camila dio un paso atrás, sosteniendo con fuerza a Mateo. «No busque palabras, solo déjeme ir». Alejandro cerró los ojos. «¿Y a dónde irás?». «A donde pueda empezar, sin ser un rumor». Horas después, doña Teresa encontró a Camila en la entrada, con la maleta y el bebé envueltos en una manta. «¿De verdad se va, niña?», preguntó con tristeza. «Sí, no quiero causarle más daño al señor Méndez». «Él no lo ve así», dijo la mujer,
mirándola con pesar. «Usted ha traído luz a esta casa». Camila sonrió débilmente. «A veces, la luz también quema». Alejandro apareció en el portal justo cuando el taxi se detenía. La nieve comenzaba a caer de nuevo, empapando el suelo. «Camila», dijo él, con la voz rota, «no te vayas así». Ella no lo miró. «Gracias por todo, pero necesito hacerlo». Lucía bajó corriendo las escaleras, con los ojos llorosos. «Camila, no te vayas». Mateo todavía no aprendió a decir mi nombre. La joven se agachó y abrazó a la niña con fuerza. «Eres un sol, mi amor. No dejes de brillar, ¿sí?» Alejandro se quedó de pie, impotente. Cuando la puerta del taxi se cerró y el motor arrancó, el silencio lo golpeó como un vacío insoportable. Doña Teresa se acercó despacio. «A veces, don Alejandro, el amor más grande es dejar ir». Él no respondió. Solo miró el camino cubierto de nieve donde el coche desaparecía entre los árboles. Esa noche, en la casa vacía, Lucía lloró hasta quedarse dormida en brazos de su padre. Alejandro miró el fuego extinguirse y pensó en todo lo que no había dicho, que Camila no era su carga, sino su redención. Pero el orgullo, el mismo que lo había hecho grande y solitario, había vuelto a levantar su muro, y afuera, bajo la tormenta que rugía sobre la sierra, una mujer caminaba hacia un nuevo comienzo que no deseaba, pero que creía necesario. Han pasado 3 días desde que Camila Rojas dejó la finca Los Almendros. Madrid la recibió con su ruido, su prisa y su indiferencia. La nieve se había derretido en charcos sucios sobre las aceras y el aire olía a humo y café barato. Caminaba con Mateo en brazos, intentando parecer tranquila, pero por dentro todo era desorden y nostalgia. Había conseguido una pequeña habitación en un piso compartido en Lavapiés. El alquiler era caro, las paredes húmedas, pero al menos era un techo. Pasaba las noches trabajando en encargos de diseño freelance, usando el mismo ordenador que Alejandro le había regalado. Cada vez que lo encendía, sentía una punzada en el pecho. En su escritorio, al lado del portátil, descansaba un dibujo que no podía terminar. 4 figuras alrededor de una mesa, riendo junto al fuego. Cada trazo era un recuerdo, cada línea una herida. Mientras tanto, en Los Almendros, el silencio se había vuelto insoportable. Lucía Méndez ya no jugaba como antes. Su risa se había convertido en preguntas que su padre no sabía responder. «Papá, ¿por qué Camila no llama?» Alejandro la abrazaba y solo podía decir, «Porque a veces las personas buenas también necesitan tiempo». Pero el tiempo no curaba, solo pesaba más. En el despacho los informes se acumulaban, los correos se multiplicaban y las llamadas de Hernán seguían, cada vez más provocadoras. «Te lo advertí», decía él, con su tono venenoso. «Tu pequeña protegida ya está en la ciudad. ¿Quién sabe qué estará contando?» Alejandro apretaba el teléfono hasta casi romperlo. «No vuelvas a mencionar su nombre», gruñía. Pero cuando colgaba, la duda lo asaltaba. ¿Estaría Camila bien? ¿Tendría dinero, comida, calor? Cada noche miraba la ventana, esperando un mensaje que nunca llegaba, y en las madrugadas, cuando la chimenea se apagaba, la escuchaba en su cabeza. «No puede protegernos de todos». Camila intentaba rehacer su vida, pero la ciudad no era amable. Algunos días trabajaba como diseñadora para pequeñas tiendas. Otros, simplemente no había nada. A veces, mientras empujaba el cochecito de Mateo por las calles, pensaba en volver, pero el orgullo ese mismo que la mantenía en pie le impedía hacerlo. «No quiero ser su lástima», se repetía. Y sin embargo, cada vez que veía una familia en un parque, una niña riendo, un padre levantando a su hijo en brazos, el recuerdo de Lucía la atravesaba como un relámpago. Una tarde, mientras entregaba un diseño en una imprenta, escuchó 2 voces conocidas hablando detrás del mostrador. «¿Has visto las noticias?», decía un hombre. «Dicen que al señor Méndez lo están investigando. Sí, parece que su socio lo traicionó. Ese salvatierra está vendiendo información a la competencia». Camila se quedó helada. «¿Y qué pasará con su fundación?».
Supongo que cerrará. Es una lástima. Ayudaba a mucha gente. El mundo pareció detenerse. Salió corriendo bajo la lluvia, sin paraguas, sin dirección. Solo una idea la empujaba: volver. Esa misma noche, en la finca, Alejandro estaba solo en el despacho cuando doña Teresa entró con una carta. «Esto llegó por mensajería», dijo, sin remitente. Alejandro la tomó. El sobre estaba húmedo, la letra temblorosa. Lo abrió con cuidado. «Señor Méndez, no puedo fingir que no me importa lo que ocurre. Escuché cosas terribles sobre usted y sé que no son ciertas. Si alguna vez necesitó razones para creer que la bondad no fue en vano, aquí las tiene. Su ayuda me salvó. No sé si volveré a verlo, pero quiero que sepa que esta vez no huyo por miedo, sino por respeto. Gracias por todo, Camila». La carta terminó manchada por una gota de vino, o quizás una lágrima. Alejandro cerró los ojos. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuró. Esa noche no durmió. Al amanecer, cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, tomó su abrigo, las llaves del coche y salió sin mirar atrás. En Madrid, el sol nacía entre los edificios. Camila, agotada, se sentó en un banco del parque con Mateo dormido en su regazo. La ciudad seguía girando, ajena a su historia. Entonces, un ruido de motor se detuvo cerca. Ella levantó la vista. El coche negro, el mismo de los almendros, estaba allí. La puerta se abrió y Alejandro bajó, con el rostro marcado por las ojeras y los ojos llenos de una emoción que no trató de ocultar. Camila se puso de pie, sin saber si correr o llorar. «¿Qué hace aquí?», susurró. Él avanzó despacio. «Vine a buscar lo que no debí dejar ir». Camila lo miró, sin poder hablar. «No tiene sentido», dijo al fin, con voz temblorosa. «El daño ya está hecho». «Entonces déjame repararlo», respondió él. «No me importa el dinero, ni la empresa, ni los titulares. Solo me importa esto, tú, Mateo, y la promesa que le hice a Elena: nunca abandonar a quien todavía cree en la esperanza». Las lágrimas resbalaron por el rostro de Camila. El viento sopló, arrastrando hojas mojadas. Durante un instante todo se detuvo. Ella dio un paso hacia él, y en medio del ruido lejano de la ciudad, el eco del silencio los envolvió. No hubo palabras. Solo el reencuentro de dos almas que, por fin, habían dejado de huir. El cielo de Madrid amaneció cubierto de nubes densas, presagiando tormenta. En el edificio central de Inversiones Méndez, los pasillos estaban más silenciosos de lo habitual. Los empleados hablaban en voz baja. Las miradas se desviaban, y el nombre de Camila Rojas comenzaba a circular como un rumor incómodo. En el despacho más alto, Alejandro Méndez miraba el horizonte a través de los ventanales. Tenía la chaqueta colgada en el respaldo de la silla, las mangas arremangadas y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Frente a él, un grupo de socios esperaba, inquieto. Entre ellos, Hernán Salvatierra, con su sonrisa afilada de siempre. Alejandro empezó uno de los directivos. «La Junta está preocupada. Los medios insinúan que has usado fondos de la empresa para mantener a una mujer fuera de los registros». «Es mentira», respondió él con voz firme. Tal vez intervino Hernán cruzando los brazos, pero las mentiras bien contadas se vuelven verdades cuando uno se queda callado. Alejandro lo miró con calma helada. «¿Y quién las está contando?». Hernán arqueó una ceja. «No me acuses sin pruebas. Yo solo repito lo que se comenta». Alejandro se levantó despacio. Su presencia llenó la sala. «Durante 20 años construí esta empresa con integridad», dijo con voz grave. «Mientras tú, Hernán, la usabas para tus juegos y tus contactos sucios. Si alguien ha usado fondos en su propio beneficio, ese alguien eres tú». Un murmullo recorrió la mesa. Hernán perdió la sonrisa por un instante. «Cuidado, Alejandro. Estás en terreno peligroso». «No, el peligro fue haberte tolerado tanto tiempo», replicó él. «He mandado revisar todas las cuentas y, curiosamente, encontré transferencias a empresas fantasmas vinculadas con tu nombre». El color desapareció del rostro de Salvatierra.
Eso es difamación. No, corrigió Alejandro, lanzando una carpeta sobre la mesa. Es evidencia. Los demás socios se inclinaron a mirar los documentos, las cifras, los sellos, las fechas. Todo estaba allí. Lleva años desviando dinero, dijo Alejandro, y cuando ya no pudo ocultarlo, intentó hundirme con rumores. Hernán se levantó de golpe. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, replicó él, mirándolo a los ojos. Porque intentaste destruir la reputación de una mujer inocente. El silencio cayó como un golpe. Alejandro respiró hondo. Sí, hablo de Camila Rojas, esa mujer de la que tanto se han llenado la boca. Ella no me debe nada. Yo le debo a ella haber recordado lo que significa la humanidad. Las palabras resonaron en la sala, firmes, sin temblor. Si alguno de ustedes piensa que eso me hace débil, continuó, Alejandro, están libres de marcharse. Prefiero perder una empresa que perder el respeto por mí mismo. Hernán dio un paso atrás, buscando apoyo, pero los rostros alrededor de la mesa habían cambiado. La mayoría de los socios lo miraban con desaprobación. Uno de ellos habló con voz grave. Si lo que dice el señor Méndez es cierto, el Consejo no tendrá más remedio que iniciar una auditoría interna. Háganlo, respondió Alejandro. No tengo nada que esconder. Hernán apretó los dientes. Esto no va a quedar así, no dijo Alejandro con calma. No va a quedar así, porque las verdades, aunque se retrasen, siempre encuentran su hora. Hernán salió furioso, y el sonido de la puerta resonó como un trueno. Horas más tarde, Alejandro caminaba por el Parque del Retiro. Llevaba el abrigo abierto y la mirada cansada. Pero por primera vez en semanas, sentía el pecho ligero. Había pagado el precio de la verdad, y aunque sabía que las consecuencias vendrían auditorías, titulares, críticas, algo dentro de él se había liberado. En un banco, a unos metros, Camila lo esperaba. Lo había citado ella, con un mensaje corto. Necesito verlo. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse otra vez. Ella tenía el rostro sereno, aunque los ojos brillaban con la intensidad de quien ha llorado demasiado. Leí las noticias, dijo en voz baja. Ya imaginaba que lo harías. Lo enfrentó por mí. No tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, corrigió él. No por ti, sino por la verdad. Y por mí. Camila lo miró, conteniendo las lágrimas. No sabe cuánto lo admiro, pero esto lo destruirá. Tal vez, admitió él, pero prefiero caer sabiendo que defendí algo justo. Se sentaron uno al lado del otro. El viento movía las hojas secas del parque y el sonido de los niños jugando en la distancia les dio un aire de irrealidad. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó ella. Lo de siempre, respondió con una media sonrisa. Trabajar. Empezar de nuevo. Si hace falta. Camila bajó la mirada. Yo también quiero empezar de nuevo, pero no sola. Alejandro la miró, y en su silencio había más promesas que en 1000 palabras. Él extendió la mano sin decir nada. Ella dudó un segundo y la tomó. Por primera vez no hubo culpa, ni miedo, ni orgullo. Solo dos vidas que habían sido arrasadas por el dolor y que, contra todo pronóstico, volvían a creer en algo tan simple y tan difícil como el amor. A lo lejos, las campanas de la catedral marcaron las 6. El sol, filtrándose entre las nubes, iluminó sus rostros. Y por fin, el precio de la verdad había sido pagado. La primavera regresó lentamente a la sierra. El hielo se fundía sobre los tejados de los almendros, los ríos volvían a cantar entre las piedras y el aire olía a tierra nueva. Después de meses de silencio y heridas, la casa recobraba su aliento. Alejandro Méndez estaba de pie en el porche, mirando el horizonte con las manos en los bolsillos. Llevaba una camisa blanca arremangada, sin la armadura de sus trajes habituales. En su rostro había cansancio, sí, pero también una serenidad que hacía mucho no conocía. El viento movía las cortinas y el sonido de risas infantiles llegaba desde el jardín. Lucía corría detrás de Mateo, que tambaleaba dando sus primeros pasos. Detrás de ellos,
Camila Rojas los observaba con una sonrisa luminosa. El sol de la tarde la envolvía, haciendo brillar su cabello castaño y los colores de su vestido claro. Parecía una escena imposible, un sueño que finalmente había aprendido a quedarse. Alejandro bajó las escaleras del porche y se acercó. «Sabes que hace justo un año te conocí en una noche de nieve», dijo, con una sonrisa nostálgica. Camila levantó la vista hacia él. «Lo recuerdo cada día. Y todavía no sé si fue un milagro o una travesura del destino». «Quizás fue ambas cosas», respondió él. Lucía, con su energía inagotable, interrumpió. «Papá, mira, Mateo camina». El pequeño avanzó tambaleante unos pasos más y cayó sobre el césped, riendo. Los tres corrieron a ayudarlo, pero Mateo se levantó solo, mirando a todos con ojos brillantes. Camila lo abrazó, riendo entre lágrimas. «Siempre lo hace, se cae, pero vuelve a intentarlo». Alejandro la observó. «Parece que se parece a su madre». Sus miradas se encontraron. No había necesidad de palabras. Todo lo que había sido dolor ahora era gratitud. Todo lo que fue miedo ahora era hogar. Esa tarde, los cuatro almorzaron bajo el porche. Doña Teresa servía los platos mientras comentaba las noticias de la fundación. «El nuevo proyecto ha tenido éxito, señor Méndez. Muchas jóvenes madres se han inscrito para los talleres de arte». Alejandro asintió. «Camila será la directora creativa», anunció, mirando a la mujer que se sobresaltó. «¿Yo?», preguntó ella, incrédula. «¿Quién mejor?», respondió él. «Tú sabes lo que significa perderlo todo y aún así crear belleza. Eso es justo lo que queremos enseñar». Camila intentó hablar, pero las lágrimas le ganaron. Lucía, con la naturalidad de una niña que entiende lo esencial, le tomó la mano. «¿Entonces ya no te vas nunca?», preguntó. Camila la miró con ternura. «No, mi amor, nunca más». Alejandro levantó la copa de vino. «Por los nuevos comienzos». Camila sonrió. «Y por los refugios que uno encuentra cuando deja de huir». Brindaron. El viento suave movió las hojas de los almendros florecidos y los pétalos cayeron sobre la mesa como copos de nieve tibia. Era como si la naturaleza misma celebrara aquella reconciliación. Al caer la tarde, Alejandro y Camila caminaron por el sendero que bordeaba el lago. El sol se reflejaba en el agua, tiñéndola de tonos dorados. Cuando perdí a Elena, dijo él con voz baja, «Juré que nunca volvería a amar. Me equivoqué». Camila lo miró en silencio. «No la estás traicionando», susurró. «Le estás cumpliendo la promesa». Alejandro detuvo el paso. «¿Cuál?». «Ser amable, incluso cuando duela». Él sonrió, con los ojos humedecidos. «Camila, contigo ya no duele». Ella apoyó su cabeza en su hombro. El lago reflejaba los últimos rayos del sol, y por un momento, todo el pasado pareció quedarse atrás. Esa noche, cuando las luces de la casa se apagaron y el fuego chispeaba en silencio, Alejandro escribió en su diario el mismo donde, años atrás, solo había notas de negocios y pérdidas. «La vida me quitó lo que más amaba, y creí que no habría más luz». Pero la esperanza no se pierde, se transforma en los ojos de quienes llegan sin pedir nada. Camila me enseñó que la bondad no es debilidad, que amar, después de haber sufrido, es la forma más valiente de vivir. Cerró el cuaderno. En la habitación contigua se oían las risas de Lucía y Mateo, que aún no querían dormir. Camila apareció en la puerta, envuelta en una manta. «¿Vienes?», preguntó sonriendo. Alejandro asintió. «Sí, voy a casa». Y por primera vez en mucho tiempo, esa palabra casa volvió a significar vida. La nieve había sido solo el principio. Ahora, entre almendros en flor y risas nuevas, la promesa de Elena se había cumplido. Había vuelto la esperanza.